A las 5 de la mañana, la sala de conferencias en el piso 48 de un rascacielos, en Paseo de la Reforma, era un silencioso testimonio de una batalla ganada. A través de las paredes de cristal, la Ciudad de México se extendía como un mar infinito de luces que empezaban a parpadear y apagarse. La silueta del castillo de Chapultepec se alzaba a lo lejos contra un cielo que se desvanecía del morado oscuro al gris pálido. Dentro de la sala reinaba el caos en vasos de café Oxxo, cajas de pizza arrugadas y documentos esparcidos sobre una mesa de caoba. El aire era una densa mezcla de agotamiento, cafeína y la electricidad de un triunfo financiero, el epicentro de un terremoto corporativo que se sentía en continentes lejanos. Adriana Montes, de 35 años, era la general que había liderado el ataque. Incluso después de 24 horas de vigilia, su traje de diseñador resistía, un uniforme de poder en medio del caos. Su cabello, antes impecable, estaba ligeramente despeinado, y sus ojos, rojos de cansancio, aún ardían con una intensidad feroz. Era la socia más joven de la firma, una máquina de ambición y brillantez, cuya reputación se forjaba en noches como esta. Era la personificación del éxito de la capital, una mujer que había ascendido más alto y más rápido que nadie, solo para descubrir que el aire en la cima era tenue y solitario. El sonido de enviar en su portátil fue el disparo final. Contratos por un total de $3 millones se firmaron, sellaron y entregaron. El futuro de una empresa mexicana de telecomunicaciones estaba asegurado gracias a su tenacidad. Al instante, su teléfono vibró y luego volvió a vibrar. Y otra vez, mensajes de texto de socios en Nueva York, correos electrónicos de felicitación del equipo en Londres. Cada notificación era un eco de su éxito, prueba de que, una vez más, había superado todas las expectativas. Se había convertido exactamente en la mujer que se había propuesto ser implacable, indispensable y victoriosa. Sin embargo, mientras sus colegas más jóvenes dejaban escapar gritos ahogados de alivio y agotamiento, Adriana sentía un vacío profundo y desconcertante. Los millones de dólares eran solo un número en una pantalla. Los mensajes de felicitación eran palabras vacías de personas que no entendían el verdadero costo de esta victoria. Contempló el despertar de la ciudad, una metrópolis de 20 millones de almas, y se sintió completamente sola. El éxito que había perseguido con tanta vehemencia, el poder por él, que había sacrificado su vida personal, le resonaba a hueco, como un cascarón vacío. El descorche de una botella de champán la hizo estremecer. La celebración forzada, el dulce y empalagoso aroma a alcohol en el aire matutino. Todo le parecía una afrenta a su estado de ánimo. Era una fiesta para un fantasma. Necesito un minuto, logró decir con voz ronca. Sin mirar atrás, cogió su bolso y salió de la habitación, escapando de la escena de su propio triunfo. No quería volver a su tranquilo apartamento en Polanco. Solo necesitaba salir de ese edificio, de esa atmósfera sofocante de éxito. Este sería su descanso rápido. El frío matutino en Reforma la impactó como un susto. La gran avenida, corazón palpitante de la ciudad, estaba casi desierta, cedida a los primeros barrenderos con sus escobas de ramas. Empezó a caminar sin rumbo hacia el Ángel de la Independencia, con el eco de sus tacones en la amplia acera. Fue entonces cuando su cuerpo, azotado por un día entero de estrés y cafeína, finalmente cedió. Un mareo abrumador la hizo tambalearse, con la estatua dorada del ángel girando ante su vista. Se aferró a un poste, con el frío metal contra su piel, luchando por no desmayarse. Fue en ese momento de absoluta vulnerabilidad que la vio. Cerca de la base del monumento, una anciana, con su rostro como un hermoso mapa de arrugas, montaba su pequeño puesto de flores. Era Luz, una presencia constante allí durante más de 50 años. Sus ojos, dulces y observadores, notaron a la elegante mujer en apuros. Sin decir palabra, sin dudarlo, Luz tomó su propio taburete de madera, desgastado por décadas de uso, y lo colocó con cuidado junto a Adriana, una silenciosa invitación al descanso, ofrecida por una completa desconocida. Tras el primer gesto, siguió otro. Luz sacó una botella de agua de su bolso, la abrió con manos callosas pero cuidadosas, y se la entregó a Adriana. La imagen era surrealista a la abogada de $3 millones, con su traje de casi $2.000. Recibiendo el apoyo de la amabilidad de una florista. Ese acto tan simple, tan humano,
tan desinteresado, fue la fuerza que finalmente quebró la armadura de Adriana, ante una bondad tan pura e inesperada. La mujer que intimidaba a las salas de juntas sintió que lágrimas calientes empezaban a rodar por su rostro exhausto. Si esta historia ya te cautivó, no olvides suscribirte al canal y comentar desde qué ciudad o país la estás viendo. Queremos saber a dónde llegan nuestras historias. Sentada en el humilde taburete de madera, la poderosa abogada Adriana Montes lloró. No eran sollozos fuertes ni dramáticos, sino lágrimas silenciosas y ardientes que corrían por su rostro, trazando caminos limpios a través de su maquillaje de 24 horas. Estaba completamente abrumada, no por el estrés ni el agotamiento, sino por un simple acto de bondad que no pedía absolutamente nada a cambio. En su realidad, cada gesto era una transacción. Cada favor, una deuda futura. La humanidad pura y desinteresada del gesto de Luz fue un shock para ella, una anomalía que su mundo cínico y calculador no podía procesar. El agua que bebió sabía algo que había olvidado con compasión. Luz no hizo preguntas. No indagó ni ofreció palabras vacías de consuelo. Con la sabiduría que le dieron, décadas de observar la comedia y la tragedia humanas que desfilaban por Reforma, simplemente le dio a Adriana el regalo de su espacio. Continuó arreglando sus macetas, rociando agua sobre los pétalos de rosa y ordenando los claveles. Sus movimientos lentos y pausados creaban una atmósfera de calma y normalidad. Su presencia era un refugio seguro, una aceptación silenciosa que le permitía a Adriana desmoronarse sin sentirse juzgada, un permiso tácito para ser, por un momento, solo una mujer cansada, no una máquina de ganar. Tras unos minutos, las lágrimas de Adriana se calmaron, se recompuso. La abogada que llevaba dentro recuperó algo de control, se limpió la cara con un pañuelo de papel y sacó un billete de 100 pesos de su bolso, ofreciéndoselo a Luz. Muchas gracias por el agua y el asiento. Acepta, por favor. Luz miró el billete y luego volvió a mirar a Adriana a los ojos y una suave sonrisa le arrugó aún más el rostro. Negó con la cabeza y apartó con suavidad la mano de Adriana. El agua no se vende al sediento, querida. Quédate con tu dinero. La negativa fue tan sincera que desarmó a Adriana por segunda vez. La conversación comenzó con vacilación iniciada por Adrianau, por cortesía, por la necesidad de llenar el silencio. Tus flores son muy hermosas, dijo, una frase que sonó inadecuada y superficial, pero Luz la aceptó agradecida. No son mías, respondió Luz, solo las cuido por un tiempo. Pertenecen a quien las necesite. Empezó a hablar de las flores no como mercancías, sino como mensajeras de emociones, cada una con su propio lenguaje y propósito. Habló de gardenias para los nuevos amores y de lirios para las despedidas. Adriana, la mujer que vivía de acuerdo con hechos, cláusulas y precedentes, quedó completamente cautivada. Luz contó la historia de una pareja de ancianos que durante más de 30 años compró una sola rosa roja cada viernes por la tarde. El esposo había fallecido hacía 2 años, pero la viuda seguía viniendo cada semana, comprando la misma rosa y dejándola en el puesto, diciendo que era para que alguien más pudiera comenzar su propia historia de amor. Era un mundo de economía diferente, basado en la lealtad, la memoria y el cariño, a años luz de los contratos multimillonarios que acababa de cerrar. Inmersa en ese universo de sencillez y significado, la mirada de Adriana se posó en un modesto ramo de claveles blancos. Eran flores sencillas, casi humildes comparadas con las exóticas orquídeas y lirios. Sin pensarlo, impulsada por un impulso que no comprendía, dijo: «Me llevo estos». Luz sonrió y comenzó a envolver los claveles en papel marrón con reverente cuidado. Mientras ataba el lazo, formuló la pregunta que cambiaría el curso del día de Adriana y quizás de su vida. «¿Son para alguien especial, hija mía?», preguntó Luz, con la voz llena de genuina calidez. La pregunta, tan simple e inocente, impactó a Adriana con la fuerza de una revelación física. Abrió la boca para dar una respuesta automática y corporativa, algo así como «Son para mi oficina o para la recepción», pero las palabras se le ahogaron en la garganta. ¿Alguien especial? Su mente buscó a alguien en su vida. Su apartamento era una caja de cristal estéril. Apenas hablaba con sus padres, salvo por llamadas telefónicas apresuradas y superficiales. No tenía pareja en sus amigos,
eran sus competidores. La comprensión la dejó sin aliento, era millonaria en contratos, pero miserable en afecto. Allí, sentada en un taburete de madera, en la acera de la avenida más importante de México, con un ramo de claveles de $10 en la mano, Adriana tomó la decisión más importante de su carrera. Se levantó, agradeció a Luz con una sinceridad que la sorprendió y echó a caminar, pero no hacia su oficina, donde la esperaban champán y cumplidos. Se dio la vuelta y echó a andar en dirección contraria, hacia una estación de metro. Iba a casa de su madre. La guerra interna comenzó en el momento en que subió al vagón del metro abarrotado. La máquina en su cabeza, la abogada despiadada en la que se había convertido, gritó en protesta. Era una debilidad, una desviación irresponsable. Los clientes, la conferencia de prensa, los informes finales. Su carrera no permitía pausas para las crisis existenciales. Cada paso que se alejaba de Paseo de la Reforma se sentía como un acto de autosabotaje profesional, una traición a la identidad que había dedicado más de una década a construir con uñas y dientes. Pero otra voz, una que no había oído en mucho tiempo, susurró en respuesta. Era una voz más suave, anhelando la conexión que había sentido en el simple gesto de Luz, clamaba por algo real, algo inconmensurable. Esta parte, olvidada de sí misma, se alimentaba de la imagen de los claveles en su mano y la pregunta devastadora que aún resonaba en su mente. Por una vez, la voz de la ambición no ganaba la batalla. La presión externa no tardó en aparecer. Su teléfono empezó a vibrar sin parar en el bolso, como un ancla que intentaba devolverla a su antigua realidad. Un mensaje de su jefe, el socio principal. Adriana, ¿dónde estás? Los clientes de Nueva York quieren hacerte una llamada para celebrar. No le preguntaba si estaba bien. ¿Estaba bien? Le preguntaba por qué no estaba en su puesto, cumpliendo con su función. Para él, ella no era una persona, era un valioso recurso momentáneamente fuera de lugar. Le siguió otro mensaje, esta vez de uno de los asociados. Adriana, necesitamos tu aprobación final del comunicado de prensa para enviarlo antes del mediodía. Los medios ya están llamando. El mundo corporativo, con sus exigencias incesantes y su total desprecio por el coste humano, intentaba arrastrarla de nuevo a la vorágine. Cada notificación era un recordatorio de lo que arriesgaba, del imperio de responsabilidades que, en ese momento, abandonaba por un ramo de claveles y un sentimiento que apenas podía identificar. En un acto de rebeldía que resultó aterrador e increíblemente liberador a la vez, silenció su teléfono y lo guardó en el fondo de su bolso. Las vibraciones cesaron. Por primera vez en años, estaba voluntariamente desconectada del torrente de exigencias que dictaba su existencia. El silencio en su bolso fue un pequeño acto de separación de su antiguo yo. Una declaración de que, al menos por hoy, no les pertenecería. Se pertenecería a sí misma. El viaje en metro fue una transición no solo geográfica, sino también social. Dejó atrás el refinado e internacional mundo de Reforma y emergió en la colonia Narvarte, un barrio de clase media con antiguos edificios de apartamentos, tiendas de barrio y el aroma de la comida callejera en el aire. El cambio en la arquitectura y la atmósfera reflejó su propio viaje interior, del acero y el vidrio impersonales a algo con más textura, más historia y más vida real. Era el barrio donde había crecido, un lugar que visitaba cada vez con menos frecuencia, como una turista en su propio pasado. Mientras caminaba por las calles familiares, los recuerdos y la culpa comenzaron a aflorar. Recordó el 60 cumpleaños de su madre, que se perdió por un viaje de trabajo a Shanghái. Recordó las docenas de llamadas perdidas, las comidas dominicales canceladas a última hora. Cada sacrificio que había hecho en nombre de la ambición ahora se sentía como una pequeña traición, un ladrillo que había colocado en el muro que la separaba de su familia. El éxito profesional parecía un pobre consuelo para la bancarrota emocional que ahora enfrentaba. A mitad de camino, el mareo que la había afectado antes regresó. Un recordatorio físico de su agotamiento absoluto. Se apoyó en una pared respirando profundamente con el ramo de claveles. Apretado contra el pecho, fue una llamada de atención de su cuerpo,
una señal de que el agotamiento ya no era una posibilidad lejana, sino una realidad inminente. Se enfrentaba no solo al vacío de su vida, sino también al desgaste físico que su estilo de vida implacable le estaba causando. La máquina finalmente se estaba descomponiendo. Llegó al sencillo pero bien cuidado edificio de apartamentos donde vivía su madre. Era un mundo aparte de su lujoso condominio. Se detuvo frente a la puerta de madera, dudando un buen rato. El miedo al rechazo era palpable. ¿Y si su madre no quería verla? ¿Y si la recepción era fría, llena de recriminaciones por ausencias pasadas? Llamar al timbre parecía más intimidante que enfrentarse a un ejército de abogados opositores. Anne finalmente llamó. Segundos después, la puerta se abrió y apareció su madre. Elena, su expresión pasó de la sorpresa a la desconfianza en una fracción de segundo. No hubo un abrazo cálido. «Adriana, qué milagro», dijo su madre con voz monótona. ¿Pasó algo? ¿Estás bien? La pregunta no era solo preocupación, contenía una sospecha subyacente. La expectativa de que una visita tan inesperada de su hija, adicta al trabajo, solo pudiera estar motivada por malas noticias o algún motivo oculto. Años de distancia habían construido un muro entre ellas. Adriana entró en el apartamento y la invadió el familiar aroma a canela y café. Un aroma de infancia que contrastaba marcadamente con el olor vacío de su propio apartamento. El espacio era pequeño, lleno de muebles antiguos, fotografías familiares y recuerdos de toda una vida. Era su hogar. Su madre la observaba con los brazos cruzados, de pie en medio de la habitación, todavía con su traje caro, sosteniendo torpemente el ramo de claveles como un escudo. La conversación inicial fue un campo minado de superficialidades. Su madre le sirvió café y le hizo preguntas sobre su trabajo, pero sin mucho interés. «Estás demasiado delgada», comentó Elena, una clásica crítica maternal, pero en estas circunstancias sonó más a acusación. «¿No te dan de comer en esa elegante oficina tuya?» Cada palabra era una pequeña puya, un recordatorio de la distancia que la separaba. Adriana se esforzaba por encontrar las palabras adecuadas para explicar por qué estaba allí, pero ¿cómo resumir una crisis existencial en 3 sorbos de café? El muro de resentimiento de su madre era casi visible. Cada silencio estaba cargado de años de heridas no confesadas, cumpleaños olvidados y promesas incumplidas. Elena amaba a su hija, sin duda, pero la versión de Adriana, que se había convertido en una máquina de éxito, era una desconocida para ella. Y esta desconocida, que se presentaba sin avisar un viernes por la mañana, con flores en la mano, era una anomalía que no sabía cómo procesar. Adriana sintió una oleada de desesperación. Quizás había sido un error, quizás la voz en su cabeza tenía razón. Debería haber vuelto a la oficina, al mundo que entendía, donde las reglas eran claras, y las emociones eran una debilidad que podía explotarse. Su intento de reconectar parecía estar fracasando estrepitosamente. La soledad que sentía en la oficina de su madre era aún más profunda que la que sentía en su sala de conferencias vacía. Esta sensación de derrota inminente, de haber escapado de una jaula solo para encontrar otra, la llevó al límite. La tensión en su cuerpo, acumulada por 24 horas de trabajo y una mañana de revelaciones emocionales, necesitaba una salida. Miró los clavos en su mano, símbolo de su ansia por algo más, y luego el rostro impasible de su madre. El escenario estaba listo para la confesión que podría destruir lo que quedaba de su relación o, finalmente, comenzar a reconstruirla. El silencio en la sala de su madre era más ensordecedor que cualquier sala de conferencias. Adriana estaba a punto de ceder, de levantarse e inventar una excusa para irse, para regresar al único mundo donde sabía funcionar. La visita le pareció un error colosal. Anne fue. Entonces, cuando su madre, Elena, habló, y su voz tenía la dureza de años de decepción, Dime, Adriana, ¿cuál fue el gran negocio que cerraste esta vez para tener unas horas libres para visitar a tu anciana madre? Otro millón. La pregunta no era por curiosidad, era un arma, afilada por el sarcasmo y el dolor. Y esa arma, inesperadamente, fue lo que quebró a Adriana, no la ira ni la discusión, sino la amarga verdad contenida en esa pregunta. Toda su armadura, toda su compostura de abogada se derrumbó en un instante. Se miró las manos, el ramo de claveles que ahora le parecía patético, y la confesión que no había sabido cómo empezar brotó de ella.
cruda y sin filtro. Sí, mamá, dijo con la voz entrecortada en 2 contratos. $1,500,000 cada uno. Trabajé 24 horas seguidas para conseguir esto. Levantó la vista, con los ojos llenos de un dolor que su madre jamás había visto. $3,000,000 antes del amanecer, continuó, con la voz temblando histéricamente. Y salí de esa oficina, miré la ciudad entera a mis pies, y lo único que podía pensar era, levantó los claveles como si fueran una prueba en un tribunal, que no tengo a nadie en el mundo a quien regalarle estas flores a nadie. La confesión de su soledad fue tan absoluta, tan devastadora, que quedó suspendida en el aire entre ellas como una sentencia. La última barrera de su control se hizo añicos. Adriana rompió a llorar, no las lágrimas silenciosas y contenidas de la mañana, sino sollozos profundos y dolorosos que le sacudieron todo el cuerpo. Se dobló en 2. Su costoso y poderoso traje se había convertido en la ropa de una niña perdida. Estoy tan cansada, mamá, sollozó, con palabras apenas inteligibles, tan cansada y tan hanchola. En ese instante, la socia más joven del bufete ya no estaba, solo estaba Adri, su hija, rota y agotada, confesando el fracaso de una vida que todo el mundo había considerado un rotundo éxito. Ante la absoluta vulnerabilidad de su hija, el muro de resentimiento de Elena se derrumbó al instante. La ira y el dolor que había albergado durante años se disolvieron, reemplazados por un instinto maternal primario y abrumador. Ya no veía a la poderosa ejecutiva que la había descuidado, sino a su pequeña, sufriendo un dolor que ni siquiera podía imaginar. El rostro de Elena se suavizó. La dureza de su mirada se transformó en profunda compasión. Finalmente vio más allá del éxito de Adriana y comprendió su sacrificio. Elena no dijo, «Te lo dije». No. Ofreció consejos ni soluciones. No hizo nada más que lo que el corazón de Adriana anhelaba. Se levantó de la silla, dio los 2 pasos que la separaban y abrazó a su hija. No fue un abrazo vacilante ni incómodo. Fue un abrazo fuerte y firme, un abrazo que decía, «Estoy aquí, Anne, estás en casa, puedes desmoronarte, pero te abrazaré». Simplemente abrazó a Adriana mientras lloraba, acariciándole el pelo, absorbiendo su dolor en el silencio de su pequeño apartamento. En ese abrazo, en la calidez de los brazos de su madre, Adriana encontró más consuelo, más validación y más sensación de éxito que cualquier bonificación, ascenso o artículo de Forbes. Fue un refugio seguro en medio de la tormenta que era su vida. El aroma familiar de su madre, la fuerza de su abrazo, todo era real, tangible. Era la única transacción que importaba. Una inversión de amor puro que no le producía ningún interés, solo sanación. El vacío que sentía comenzó por primera vez a llenarse cuando los sollozos finalmente cesaron. Adriana permaneció en brazos de su madre, agotada pero más ligera. La confesión no había resuelto sus problemas, pero había abierto una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. Había roto el hechizo de su soledad autoimpuesta. Ya no estaba sola en su isla de éxito. Tenía un lugar al que regresar. Tenía un hogar. Elena la apartó con suavidad, ahuecándole el rostro entre las manos y secándole las lágrimas con los pulgares. «Vamos, hija mía», dijo con dulzura. «Te prepararé un té. Luego me lo contarás todo». No era una exigencia, era una invitación a reconectar, a compartir la carga, a emprender el largo viaje de regreso a sí misma y a su familia. Adriana asintió, con una leve y trémula sonrisa dibujada en sus labios. Miró los claveles que habían caído al suelo, los recogió y se los entregó a su madre. «Son para ti», dijo. Elena tomó las flores y por primera vez esa mañana le devolvió la sonrisa a su hija, una sonrisa sincera y cariñosa, y en ese instante, en ese sencillo intercambio, un ramo de flores por fin encontró su hogar, y también una hija. ¿Disfrutaste esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Seguimos con el video. En la pequeña cocina de su madre, rodeada del aroma a manzanilla y los recuerdos, Adriana habló durante horas. Por primera vez en más de una década, no estaba presentando un caso ni negociando un contrato, simplemente estaba siendo honesta. Habló de la presión implacable, la feroz competencia, la aplastante soledad en la cima y el aterrador vacío que sentía tras cada victoria. Elena no la interrumpió ni la juzgó, simplemente escuchó, ofreciéndole a su hija
lo que ninguno de sus socios o clientes jamás pudo, un espacio seguro para ser vulnerable. En ese diálogo sincero, finalmente comenzó el largo y lento proceso de sanación, un puente que se reconstruía, palabra a palabra, a través del abismo de la distancia. El lunes, Adriana regresó a la oficina, pero ya no era la misma que se había ido. Había una nueva calma en su actitud, una nueva claridad en su mirada. Convocó una reunión con los socios principales, quienes la esperaban con una mezcla de irritación y alivio. Pensaron que iba a disculparse. En cambio, presentó una nueva propuesta, no una renuncia, sino una redefinición. Utilizó su posición como una de las mayores generadoras de ingresos de la firma para exigir cambios en delegación de responsabilidades, un programa de mentoría para los asociados más jóvenes y, lo más importante, un horario laboral estricto para ella y su equipo. No estaba abandonando su ambición, la estaba haciendo sostenible. La visita a su madre no fue un hecho aislado. Se convirtió en la piedra angular de su nueva vida. La cena del viernes en casa de Elena se convirtió en una cita sagrada en su agenda, más importante que cualquier conferencia telefónica con Tokio o Londres. Empezó a llamar a su padre a lo largo de la semana, solo para hablar. Reconectó con su hermano. Fue un proceso lento y a veces incómodo reparar las conexiones que su ambición había desgastado. Cada conversación, cada visita era una inversión en una riqueza diferente, una que se acumulaba en su corazón, no en su cuenta bancaria. Todos los viernes por la mañana, antes de ir a la oficina, cumplía otra promesa silenciosa. Hacía una pausa en su rutina para visitar el puesto de flores de luz en Paseo de la Reforma. Compraba un ramo para su madre o para su oficina. Pero el verdadero propósito de la visita era otro. Pasaba 10 minutos hablando con la anciana, escuchando sus historias, absorbiendo su sencilla sabiduría. Luz, con su inquebrantable paz interior y su perspectiva terrenal, se convirtió en la mentora improbable de Adriana, enseñándole la belleza de la impermanencia y la importancia de cultivar las pequeñas alegrías cotidianas. La filosofía de vida de Adriana experimentó una transformación radical. El éxito ya no se medía por el valor de los contratos, sino por la riqueza de sus contactos. Encontraba mayor satisfacción al ver a un joven abogado al que asesoraba ganar su primer caso que al cerrar ella misma un trato millonario. Descubrió la alegría en un largo almuerzo con su madre, en la risa de un chiste contado con su hermano, en la serena belleza de una flor. Su vida, antes un rascacielos impresionante pero vacío, se estaba convirtiendo en un jardín lleno de color, textura y vida. Ese descanso rápido, ese momento de colapso total en la acera de Reforma, resultó ser el evento más productivo de su vida. No fue una pausa en su carrera, fue el comienzo de su verdadera vida. El mareo que la derribó fue lo que la despertó. La vulnerabilidad que temía fue lo que le dio fuerza. La bondad de un desconocido fue el catalizador que la salvó de sí misma. Aprendió que, a veces, el acto más valiente e importante que una persona puede realizar es simplemente detenerse a un año después. A las 6 de la tarde de un viernes, Adriana estaba en su oficina, guardando su portátil en el bolso. Un asociado más joven, con la mirada fija en la pantalla, la miró sorprendido. ¿Ya te vas, Adriana? La propuesta del acuerdo de Tokio. Sonrió, con una sonrisa genuina y serena que ya la caracterizaba. Tokio puede esperar hasta el lunes por la mañana, dijo. Tengo un compromiso urgente. Su voz no denotaba disculpa, solo serena seguridad. La escena cambia al comedor de la casa de Elena. La mesa está llena de gente en su madre, su padre, su hermano, con su esposa e hijos. Adriana está entre ellos, riendo ante algo que dijo su sobrino, con el rostro relajado y feliz. Está completamente presente. En el centro de la mesa, en un sencillo jarrón, reposa un hermoso y vibrante ramo de flores frescas. Un silencioso testimonio del viaje que la trajo a casa. La imagen es la de una mujer que ha conquistado no el mundo, sino algo mucho más preciado en ella misma. ¿Alguna vez un pequeño gesto de bondad cambió tu día o tu perspectiva? Dame un corazón si crees que el verdadero éxito se mide en momentos, no en dinero. Suscríbete. Para más historias sobre despertares y segundas oportunidades, comenta la vida
Es ahora sí también crees en la importancia de tomar un descanso y reconectarte. En la pequeña cocina de su madre, rodeada del aroma a manzanilla y los recuerdos, Adriana habló durante horas. Por primera vez en más de una década, no estaba presentando un caso ni negociando un contrato. Simplemente estaba siendo honesta. Habló de la presión implacable, la feroz competencia, la aplastante soledad en la cima y el aterrador vacío que sentía tras cada victoria. Elena no la interrumpió ni la juzgó, simplemente escuchó, ofreciéndole a su hija lo que ninguno de sus socios o clientes jamás pudo, en un espacio seguro para ser vulnerable. En ese diálogo sincero, finalmente comenzó el largo y lento proceso de sanación, un puente que se reconstruía, palabra a palabra, a través del abismo de la distancia. El lunes, Adriana regresó a la oficina, pero ya no era la misma que se había ido. Había una nueva calma en su actitud, una nueva claridad en su mirada. Convocó una reunión con los socios principales, quienes la esperaban con una mezcla de irritación y alivio. Pensaron que iba a disculparse. En cambio, presentó una nueva propuesta, no una renuncia, sino una redefinición. Utilizó su posición como una de las mayores generadoras de ingresos de la firma para exigir cambios en delegación de responsabilidades, un programa de mentoría para los asociados más jóvenes y, lo más importante, un horario laboral estricto para ella y su equipo. No estaba abandonando su ambición. La estaba haciendo sostenible. La visita a su madre no fue un hecho aislado, se convirtió en la piedra angular de su nueva vida. La cena del viernes en casa de Elena se convirtió en una cita sagrada en su agenda, más importante que cualquier conferencia telefónica con Tokio o Londres. Empezó a llamar a su padre a lo largo de la semana, solo para hablar. Reconectó con su hermano, fue un proceso lento y a veces incómodo reparar las conexiones que su ambición había desgastado. Cada conversación, cada visita, era una inversión en una riqueza diferente, una que se acumulaba en su corazón, no en su cuenta bancaria. Todos los viernes por la mañana, antes de ir a la oficina, cumplía otra promesa silenciosa. Hacía una pausa en su rutina para visitar el puesto de flores de luz en Paseo de la Reforma. Compraba un ramo para su madre o para su oficina, pero el verdadero propósito de la visita era otro. Pasaba 10 minutos hablando con la anciana, escuchando sus historias, absorbiendo su sencilla sabiduría. Luz, con su inquebrantable paz interior y su perspectiva terrenal, se convirtió en la mentora improbable de Adriana, enseñándole la belleza de la impermanencia y la importancia de cultivar las pequeñas alegrías cotidianas. La filosofía de vida de Adriana experimentó una transformación radical. El éxito ya no se medía por el valor de los contratos, sino por la riqueza de sus contactos. Encontraba mayor satisfacción al ver a un joven abogado al que asesoraba ganar su primer caso que al cerrar ella misma un trato millonario. Descubrió la alegría en un largo almuerzo con su madre, en la risa de un chiste contado con su hermano, en la serena belleza de una flor. Su vida, antes un rascacielos impresionante pero vacío, se estaba convirtiendo en un jardín lleno de color, textura y vida. Ese descanso rápido, ese momento de colapso total en la acera de Reforma, resultó ser el evento más productivo de su vida. No fue una pausa en su carrera. Fue el comienzo de su verdadera vida. El mareo que la derribó fue lo que la despertó. La vulnerabilidad que temía fue lo que le dio fuerza. La bondad de un desconocido fue el catalizador que la salvó de sí misma. Aprendió que, a veces, el acto más valiente e importante que una persona puede realizar es simplemente detenerse a un año después. A las 6 de la tarde de un viernes, Adriana estaba en su oficina, guardando su portátil en el bolso. Un asociado más joven, con la mirada fija en la pantalla, la miró sorprendido. ¿Ya te vas, Adriana? La propuesta del acuerdo de Tokio. Sonrió, con una sonrisa genuina y serena que ya la caracterizaba. Tokio puede esperar hasta el lunes por la mañana, dijo. Tengo un compromiso urgente. Su voz no denotaba disculpa, solo serena seguridad. La escena cambia al comedor de la casa de Elena. La mesa está llena de gente en su madre, su padre, su hermano con su esposa e hijos. Adriana está entre ellos, riendo ante algo que dijo. Su sobrino,
con el rostro relajado y feliz. Está completamente presente. En el centro de la mesa, en un sencillo jarrón, reposa un hermoso y vibrante ramo de flores frescas, un silencioso testimonio del viaje que la trajo a casa. La imagen es la de una mujer que ha conquistado no el mundo, sino algo mucho más preciado en ella misma. ¿Alguna vez un pequeño gesto de bondad cambió tu día o tu perspectiva? Dame un corazón si crees que el verdadero éxito se mide en momentos, no en dinero.